Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del uso horario en el que nos estés viendo, querido Likers. Yo soy Gaby Gallegos, aquí desde Central Corazón, muy contenta de tener nuevamente a mi querido amigo, el doctor Osvaldo Servín, en el programa. Vamos a tener un programa muy importante y muy interesante, porque claro, él como médico tiene a veces una visión un poco diferente y a veces complementaria a la visión que yo tengo como alquimista. Así es de que se va a poner sabroso. Bienvenidos, Baldo, con este temazo que preparaste, la prevención en la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. Ajá. Eh, ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches aquí en México. Yo estoy bien contenta de tenerte nuevamente, querido Osvaldo. Bien feliz. Estoy tan contenta que te hice un regalo a ti y a los Lakers. ¿Quieres escuchar el cuento que va a dar introducción al tema? Adelante, Gaby, me gustaría mucho. Oye, tú ya estás avanzando un montón en el taller, ya próximamente van a ser tus cuentos los que den la introducción, ¿ok? Muy Así bien, va a ser. así va a ser, muy pronto. A ver, queridos likers, les platico, estoy escribiendo un cuento, un libro de 5 mandalas y el quinto mandala que conforma este libro, que es la sinfonía, una sinfonía preciosa. La protagonista es una preciosa niña de 3 años que se llama Crisol Jean y que se lleva con Ava de Tepico el ombligo y siempre está paseando en el jardín del Edén y hace preguntas existenciales maravillosas. Entonces, bueno, ahí va. La pregunta en el jardín. La escena arranca en un jardín luminoso. Crisol Jean está sentada en el pasto, moviendo los piecitos descalzos con sus coletitas oscilando al ritmo de sus pensamientos. De pronto, observa una flor marchita y una pequeña espina en un rosal, y con esa curiosidad indomable que la caracteriza, alza la mirada al cielo y pregunta sin rodeos. Oye, Ava, dime la verdad, ¿por qué existe la enfermedad? Desde la brisa, sin truenos ni juicios, la voz del Padre responde con una ternura infinita, derribando los mitos del miedo. Mi pequeña Crisol Jean, yo los hice a ustedes perfectos, con un diseño maravilloso para gozar de salud plena, para que el cuerpo sea un templo de alegría y no un campo de batalla. Entonces, ¿por qué nos enfermamos, Saba? Insiste ella, ladeando su cabecita. Porque a veces, mi amor, el cuerpo grita lo que la mente calla y el alma olvida. Cuando se olvidan de cuidarse, cuando cargan con batallas que no les corresponden, cuando el miedo o la culpa o el dolor construyen muros en su pecho, el cuerpo se estresa, se pone duro, se pone rígido, se apaga y algunas veces se fractura intentando llamar su atención. La enfermedad no es un castigo mío, es el lenguaje desesperado de la carne intentando despertar al dueño de la casa. Crisol Jean abre grandes sus preciosos ojos, asimilando la revelación. Ya no hay culpa, hay comprensión. El camino a la plenitud se trata de aprender a gobernarse a sí mismos, a quitarle el timón al miedo y recordarle al cuerpo que fue hecho para la luz. La pequeña da un bostezo y estira sus bracitos hacia Ava, quien con una ternura infinita la carga sobre su regazo hasta que la pequeña se queda profundamente dormida. Ava sopla sobre sus ojitos cerrados mientras le dice, te amo. ¿Qué tal? ¿Te gustó el cuento, doctor Osvaldo? Excelente, maravilloso cuento. Muy ¿Por qué bien. nos enfermamos? Así por eso Pregunta. nos enfermamos, ya lo dijo Ava, por eso nos enfermamos. Así es de que bueno, hice este cuento especial para este programa, queridos likers, para hablar desde ya sobre qué es la prevención, qué es la enfermedad, y pues empecemos con lo primero. A ver, doctor, ¿qué es la prevención? Mira, es un tema
eh, muy álgido, muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y vamos a definir la prevención en salud como todas aquellas medidas o acciones que evitan la enfermedad. Mm, Acciones puede ser desde que yo nazco o desde que nace el pequeño, eh, la vacunación, mm, porque hay enfermedades infectocontagiosas y ujú, es una manera de prevenir desde el momento del nacimiento. ujú, Y posteriormente, pues ya vienen muchas acciones, como son los hábitos en salud, como son la educación en la salud. Y obviamente tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es aplicar estas acciones eh, antes de que aparezca una enfermedad, es prevenir la aparición de una enfermedad. Y eso lo podemos hacer como nosotros, profesionales de la salud, lo hacemos desde un primer nivel, así le llamamos a la comunidad donde habita el ser humano. Atención primaria, educar a la gente, crear hábitos con la gente. Y la prevención secundaria es cuando ya hay una enfermedad en la antesala del cuerpo, pero aún podemos hacer también muchas acciones para poder evitar que se desarrolle esa enfermedad. Y la prevención terciaria, es cuando ya la enfermedad está en desarrollo. ujú. Sin embargo, ahí también podemos aplicar estas medidas, estas acciones, para darle una mejor calidad de vida al paciente y tratar de evitar que las complicaciones aparezcan de manera temprana. Muy bien. A ver, deja entonces te acompaño a ver si vamos entendiendo. Entendemos desde la parte biológica, orgánica, médica, el concepto de prevención como toda acción que hacemos para evitar la enfermedad. Y desde ahí hay tres, ¿cómo le llamaste? ¿Dimensiones o pasos? Tres formas de prevenir: la prevención primaria, Ok, tres formas, la primaria, la secundaria y la secundaria y terciaria. terciaria. La primaria pues es la prevención, la segunda cuando empieza a aparecer la enfermedad y la tercera cuando ya está mega instalada y pues para que sea lo menos doloroso para el paciente. ¿Es así, doctor? Así es, Muy bien. entenderlo desde ese punto de vista. Fíjense qué interesantes, queridos Lakers, qué bonita definición, porque él no dijo, el doctor no especificó que solamente las acciones de prevención se refieren a lo biológico, ¿no? Me encantó que no hizo hincapié únicamente en el cuerpo. Puso el ejemplo de la vacuna y entonces, claro, es prevención si aprendemos a escuchar el cuerpo, es prevención si aprendemos a procesar las emociones y es prevención aprender a no callarnos y a externar cómo nos sentimos de manera asertiva, ¿verdad? Es prevención cuando nosotros hemos estado descubriendo que pasan por encima de nosotros porque nosotros lo permitimos y no hemos puesto límites. Entonces es prevención aprender a escuchar los síntomas de tu cuerpo. Desde donde yo lo trabajo, cuando llega un paciente, querido doctor Osvaldo, al consultorio, lo primero que yo hago es leer la sintomatología, como un grito desesperado de ayuda, ¿no? Help, qué onda con tu dolor de cabeza? ¿Qué onda con tu dolor de garganta? ¿Qué onda con tu rigidez, con tu contractura, con tu dolor de pancita? ¿Qué onda con la falta de gozo, no? Entonces, cuando nosotros hemos no puesto límites, no expresado lo que queremos, necesitamos o deseado, nos sentimos frustrados, insatisfechos o
que ahorita vamos a entrar a ese tema que es muy apasionante, el tema del estrés. Vivimos todo el tiempo alerta, 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 alerta. Claro que el cuerpo empieza a respingar. Y el cuerpo cuando respinga no es casual si te duele la cabeza o te duele la panza. Es muy diferente. Un dolor de cabeza simboliza una cosa muy diferente a lo que simboliza el dolor de pancita. Entonces, muy bien. Continuamos, querido Osvaldo. Ya es la prevención y entonces cuéntanos qué beneficios tiene donde tú lo trabajas como epidemiólogo, tener actitudes de prevención. Eh, Todas las ventajas. Yo dentro del área de epidemiología, pues me toca ver pacientes que no hicieron lo correcto en cuanto a las acciones, en cuanto a las eh, actividades que nos correspondan como seres humanos. Eh, es un ejemplo bien claro lo que tuvimos apenas en pandemia. Y fue tangible que, que todos los médicos, toda el área de la salud mandó spot, mandó anuncios, mandó infinidad de información de forma preventiva. Sin embargo, no acatamos nosotros esas indicaciones y eso permitió que nos contagiáramos miles de personas, cuando a lo mejor nosotros como seres humanos, eh, entendiendo la parte de la prevención primaria, ok, si me están diciendo que no me acerque a personas enfermas, que guarde mi distancia, que use mi cubrebocas, que me lave las manos constantemente, pues es una manera de prevenir, que no debo de estar en reuniones o en situaciones donde haya vulnerabilidad, entonces no lo hago, acato las indicaciones. Sin embargo, fue todo lo contrario. Muchas personas no usaban cubrebocas, no usaban alcohol gel, no se lavaban las manos. Entonces acudían a reuniones, a fiestas. Y esto es un ejemplo que yo vi de manera tangible en esa enfermedad. Esto hablando de enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué decir de las enfermedades crónico-degenerativas? Y acabas de hablar de un tema, o tocaste un tema bien importante. ¿Qué te está gritando ese dolor de cabeza? ¿Qué te está gritando ese dolor de pancita? ¿Qué te está gritando ese dolor de oído? ¿Qué te está gritando? Y no lo sabemos escuchar porque pensamos que es algo biológico. Sin embargo, tocaste algo muy importante en relación a los límites que no ponemos. Y una forma de prevenir, desde el punto de vista donde tú lo manejas, Gaby, el amor propio. El amor propio te va a prevenir sí o sí de muchos dolores de cabeza. Cuando tú empiezas a poner límites, cuando no permites que la otra persona te dañe, te maltrate, te insulte, desde ahí estás haciendo una prevención hacia tu alma, hacia tu cuerpo, hacia tu ser. Entonces, es padrísimo todo esto, este tema de la prevención, no solamente en el aspecto biológico, humano, efecto contagioso, sino yo creo que las emociones hoy en día son un tema muy importante en la aparición de muchas enfermedades crónico-degenerativas y que no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, por ahí es una vertiente, una vereda, un camino que tendríamos que estar incidiendo todos los profesionales de la salud en cómo a través de evitar emociones, bajarle al estrés, bajarle al cortisol, podemos prevenir muchas enfermedades crónico-degenerativas. Muy bien, doctor. Es que hablas cosas bien importantes. Podríamos tener 100 programas sobre el tema uno que acabas de tocar, que se llama pandemia. Ese tema, qué cosa.
¿Qué cosa? Yo tengo un libro, queridos likers, que lo que llevo de la pandemia lo terminé apenas en diciembre. Fue tan doloroso verter tantos casos que vi, como muchos de los que me siguen, gracias, saben. Yo estuve dando junto con un equipo de un número importante de psicoterapeutas asistencia gratuita o a muy bajo costo, ¿no? Durante la temporada de pandemia. Y no les quiero platicar las historias de terror que yo me sé, ¿eh? O sea, historias de lo que está hablando el doctor, de que no hicimos caso, de que fuimos irrespetuosos, que nos pasamos por el arco del triunfo. Y claro, a mí me llegaban al consultorio las consecuencias, ¿no? De chicos de no pasa nada aquí en el patio, hicieron una fiesta y se contagiaron los abuelos y murieron los abuelos. Un chico, mi amor, te extraño cuando la chica se sale a escondidas de su casa, que por cierto, un empresario famoso, no voy a dar su nombre, una fortaleza, se sale a escondidas, hace el amor con su novio, el novio no le dice que está infectado, regresa, se contagia el papá y muere el papá. Y como esos les puedo contar docenas de casos, docenas. Entonces, bueno, el tema de la prevención tiene que ver con conciencia y tiene que ver con autogobernanza. Y algo que yo anclo mucho en mis talleres, ¿no? La famosa frase, aquí mando yo y aquí mando yo. ¿Y qué es aquí mando yo, queridos Lakers? Es la corteza prefrontal. Tenemos que aprender a regularnos desde lo que nos hace humanos, no desde lo que nos hace animalitos. Y no es no escuchar las emociones y no es no entender nuestros instintos, sino a través, al contrario, a través de que escucho cómo me siento y las ganas que tengo de lo que tenga ganas, entonces es, ok, esto me conviene o no me conviene, ahí entra el tema de la prevención y ahí entra el, aquí mando yo. Esta es una clase que utilizo mucho en mis talleres. Así que qué tema tan interesante, doctor, el tema de la pandemia, de la autogobernanza, de los límites. Y me gustaría ahora que habláramos un poco, querido Osvaldo, algo que tú manejaste también después del tema de la pandemia, y que también nos podríamos pasar 100 programas hablando del famoso estrés. Tú lo dices muy bonito y muy fácil, baja la cortisol, baja la adrenalina, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo bajas? A ver, platícanos. Más allá de la receta clásica de haz ejercicio, medita, ora. A ver, primero si nos das una explicación o les das una explicación a los likers, ¿qué es el estrés? No el eustrés. Acuérdense que ese es el estrés positivo que nos sirve para esas maripositas en la panza de, ay, la emoción, ya va a empezar el programa y sirve para que salga todo bien y vaya fluyendo. No, no hablamos de ese estrés. Hablamos de ese estrés que genera adrenalina, el cortisol, que inflaman las células. De ese estrés estamos hablando. Y que de verdad seguramente a ti también, Osvaldo, ¿no? A mí me llegan muchas personas que yo creo que tienen meses de no saber lo que es sentir un cuerpo relajado. Es tan impactante que pues, puedan estarse acostumbrando a vivir todo el tiempo en estado de alerta, de alerta, de alerta, ¿no? Entonces, claro, se pelean por cualquier cosa, porque están todo el tiempo a la defensiva, hace años que no experimentan un orgasmo, no tienen capacidad de gozo y muchas consecuencias. Así es de que, bueno, todo tuyo el micrófono, querido doctor, háblanos del estrés, sus consecuencias y cómo podemos, pues ya no prevenirlo, eliminarlo cuando ya lo tenemos, porque yo conozco así de personas que no están durmiendo. O sea, parece una pandemia el insomnio, ¿no? Y eso, pues, es originado por el cortisol en el cuerpo, ¿verdad? O por una conciencia cochina, ¿no? ¿No es cierto? Eso es broma, likers. Bueno, a lo mejor no es broma y tiene que algo que ver con un mal procesamiento de culpa. Adelante, querido Osvaldo. Gracias, Gaby. Mira, eh, mencionaste algo bien importante y que yo lo voy a retomar.
el punto de la emoción. Antes de yo poder eh, incursionar en el área de la programación neurolingüística, dentro de mi ignorancia, yo solamente tenía como concepto la emoción de aquello que me genera alegría. No, pues una emoción es, estoy emocionado porque pues me voy a comprar un coche, porque me voy a ir a viajar, porque me llegó dinero. Yo así entendía las emociones, pero oh sorpresa, resulta que todos los pensamientos, el 95% de los pensamientos como seres humanos son negativos. Esos pensamientos obviamente se traducen en el caminar de la vida como una emoción. Y una emoción es todo aquello que te va a generar miedo, estrés, dolor, angustia. Y eso lo estamos viviendo día a día. Una emoción en el tráfico, porque hay mucho tráfico, no vas a llegar a tu trabajo, la emoción de la economía, de tus finanzas, que no son las adecuadas, las que tú quieres, la emoción del estrés con el jefe, y en fin, muchas emociones. Estas emociones van a generar estrés, y hay una hormona del estrés que se llama cortisol. Osvaldo, déjame pararte un segundito nomás para hacer un segundo, una puntualización importantes. A ver, queridos likers, hay emociones placenteras y emociones displacenteras. Las emociones placenteras, gozo, alegría, relajación, amor, tranquilidad, esas emociones no está hablando el doctor. El doctor está hablando de la emoción displacentera. Miedo y todos sus matices, pavor, ansiedad, estar anticipando pensamientos catastróficos al futuro, enojo y todos sus matices, ira, rabia, mentadas de madre, no conoces ni al Señor y le mentas la madre en el tráfico, y esa mentada de madre se te regresa en automático en cortisol a ti. Tristeza, miedo, angustia, dolor, remordimiento, culpa. De esas emociones son de las que está hablando el doctor. No todas las emociones generan estrés. Ok, continuamos. Perdón, era importante hacer esa puntualización. Gracias, Gaby. Al fin. Sí, una vez que nuestro cuerpo entra, nuestra mente entra en un estado de estrés, un estado de emoción, vamos a liberar una hormona que se llama la hormona del estrés, que se llama cortisol. Esta hormona, lejos de ser una hormona que nos traiga beneficio a nuestras células, a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos, va a generar toxicidad celular. Es una de las muchas eh, vertientes donde se intoxica la célula. Esta hormona, perdón, debe tener un cierto nivel en el cuerpo. Entre más bajo esté el cortisol en nuestro cuerpo es mucho mejor. Eh, Derivado de las emociones que estamos viviendo día a día, pues el cortisol se eleva, y esto va a dañar poco a poco nuestra célula. Obviamente la célula se intoxica, por ende la célula se inflama, y con el paso del tiempo esta célula tóxica, inflamada, pues va a generar enfermedades crónico-degenerativas sí o sí. Ahí eso está demostrado científicamente, que hoy en día estas emociones que no son de beneficio para nuestro pensamiento, cerebro, cuerpo, tejido, va a ser todo lo contrario, nos va a causar mucho, pero mucho daño. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora, hablaste algo muy importante que quisiera que les explicaras a los likers. Dijiste, cuando yo conocí la programación neurolingüística. A ver, platícales un poquito qué es la programación neurolingüística, qué tanto usamos, los coaches que estamos certificados en ello. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, como su nombre lo dice, programación neurolingüística. Estamos nosotros como seres humanos, eh,
desde que estamos en el vientre de mamá, durante desde las primeras 72 horas, de acuerdo a la ciencia, el producto, el bebé, el embrión, ya empieza a sentir emociones que son de mamá. El miedo, la angustia, el dolor, tristeza, golpes, llanto. Desde ese momento ya el bebé empieza a se empieza a programar. Una vez que nace el bebé, la vida se divide en septenios. Dentro de los primeros 7 años, otros autores lo refieren hasta los 12 años, todo lo que vivimos nosotros en ese trance, a partir de que tenemos conciencia a los 3 años en adelante, eh, se programa nuestro subconsciente. Todas esas emociones que sentimos o traumas que sentimos, como es el miedo, el dolor, el abandono, la soledad, la tristeza, la angustia, lo vamos heredando nosotros, por decirlo así, o lo vamos haciendo parte de nosotros. Entonces, quedamos programados a partir de esos años, los primeros 7 años. Y esa programación va a repercutir con el paso de la vida, con el paso de los años, en la edad de la adolescencia, en la edad adulta, y obviamente programación neurolingüística nos invita a desprogramar precisamente todo lo que quedó programado en esos primeros años de vida, para poder romper muchos patrones que no son nuestros, que nos fueron implantados, que nos fueron heredados, por así decirlo. Ujú. No sé si Por queda medio claro. del lenguaje, queridos likes, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Y yo les tengo una buena noticia, porque así como estamos escuchando con tanta claridad al doctor Osvaldo, pues no todas las emociones son displacenteras. Y también mamá tiene momentos de gozo cuando hace el amor con papá y tiene orgasmos y tiene ese gozo en su cuerpo y esa emoción placentera también la está percibiendo el bebé que se está formando. Me choca llamarle embrión o feto, pero es el nombre correcto, depende de las semanas de gestación. Si la mamá medita, tiene una relación con Dios, ora, hace ejercicio, se alimenta bien, toma las medidas de prevención, ¿no? Entonces, ese bebé también se está formando con emociones placenteras y se está programando. ¿Sabe lo que es estar relajado desde que está en el vientre? ¿Y qué hacemos? Traemos a la conciencia eso que está inconsciente y podemos desprogramar las emociones displacenteras y sus consecuencias y podemos programar destruyendo o cambiando o transformando esos bucles autodestructivos. Y eso nos lleva a muchas cosas, y es que traes temas hoy muy interesantes, Osvaldo. Nos lleva a los pensamientos limitantes, a las creencias limitantes, a autosabotearnos, ¿no? Y después dices, híjoles, ¿y cómo es que soy tan talentoso y estoy atorado por aquí, por acá? Pues es que no eres tú, es tu inconsciente. Pero no nomás es hacer consciente lo inconsciente, no, no nomás es desde la razón. Es con técnicas de neurobiología, de PNL y otras cosas que hacemos los alquimistas y los coaches y los terapeutas transpersonales, es volver a hacer nuevos canales neuronales para poder abrirnos a una nueva posibilidad, a nuevas creencias, en vez de el dinero no es para mí, el dinero es para mí, tengo derecho a la prosperidad, yo soy un imán para el dinero viene a mí de forma abundante y de maneras esperadas e inesperadas, yo soy merecedor. Y más que repeticiones absurdas, porque como bien dice el doctor Joy Dispensa, cuando no lo trabajamos correctamente, se quedan aquí atoradas en la parte del tallo cerebral y no pasa nada. Tenemos antes que desprogramar. ¿No es así? Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien. Hacer nuevos surcos neuronales. Así es. Muy bien, Oswaldo. Entonces, querido doctor, el tema de la prevención
ya vimos que abarca la autogobernanza, ya vimos que abarca los límites y me gustaría que entráramos a un terreno que no hemos casi hablado y que tiene que ver con PNL, por supuesto, que es la comunicación. ¿Cuántas veces, no es cierto? No estamos como abiertos a una comunicación asertiva, porque no la aprendimos, porque no son habilidades que enseñan en la escuela, en la familia, pues a veces nos enseñan todo lo contrario, ¿no? A mí me acaba de pasar, querido doctor, que le dije a un amigo, yo te quiero mucho, pero es horrible que de repente alguien te deje de hablar o cambie su actitud y tú no sepas ni por qué. Y yo quiero decirte a mí que, ¿por qué tengo sentimiento por algo que tú hiciste? Y se lo escribí. Le dije, mira, yo tengo sentimiento por esta situación. Deja que se me pase mi sentimiento y volvemos a fluir, ¿no? Entonces, qué importante es saber escucharnos, saber identificar lo que nos pasa, expresarlo con asertividad, pero usualmente en esta cultura latina se nos enseña a callar. Ay, no, deja que pase, ¿para qué la haces de tos? Vas a perder a tu amigo. Ay, siempre tan intensa, ¿sabes? Háblanos un poquito sobre eso, relacionándolo con la prevención. Qué importante es identificar cómo te sientes y poderlo expresar, ¿no es cierto? Mira, Gaby, es algo bien importante esta parte. Es una comunicación asertiva, creo que no existe hoy en día o no la encuentras tan fácilmente en las demás personas. Y creo que también viene relacionado con cómo te programaron desde niño. Ese miedo que te lleva, si hablo con la verdad, se va a ir, o va a dejarme de hablar, o lo que yo diga a lo mejor no le va a parecer. Entonces, sí es muy importante la comunicación, ya que la comunicación asertiva, la comunicación desde donde deba de ser, con toda la realidad, con toda la verdad, pues obviamente nos va a hacer mejores seres humanos. Nos va a permitir tener una sociedad totalmente distinta. Pero hablas hace rato del miedo cuando estabas hablando de este punto. Efectivamente, o sea, no nos abrimos, no nos dejamos llevar por esa intuición. Si yo lo digo, a lo mejor sí crea problemas, pero va a ser lo mejor para nuestra relación, nuestra amistad, ya sea de pareja, de amigos, familia. Laboral. Entonces, creo que uno de los grandes eh, patrones que venimos siguiendo desde nuestra niñez y desde generaciones atrás, pues es ese miedo que no nos permite ser genuinos, no nos permite ser como tal, como seres humanos, con toda la verdad por delante. Tenemos miedo a hablar, miedo a comunicar, miedo a expresar, porque pueden pasar muchas cosas y yo no quiero que pasen esas cosas, ¿no? Hay una frase muy bonita que habla sobre las sombras de tu pasado, que esas sombras de tu pasado desde tu niñez te fueron construyendo. Hoy en día, cuando tú quieres hablar de hablar con la verdad, con sinceridad, tal y como es, no te lo permite porque esa sombra que traes atrás no te deja ser ese Osvaldo que realmente debe ser. Ujú. Las Así sombras lo y las máscaras también, ¿no, Osvaldo? Después nos... también las máscaras. Nos ponemos muchas máscaras, fingimos que somos otra persona cuando en realidad detrás de esa máscara hay otro ser humano. Ujú. Y está bien porque pues así funcionamos, ¿no? Con máscaras, pero traer todo el tiempo esas máscaras Lakers se pegan y a la hora de que uno las trata de quitar ahí en terapia salen sangre a borbollones, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad?
Entonces, bueno, está bien ponerse la cachucha un ratito de tu trabajo, ahora de papá, ahora de mamá, ahora de maestro, ahora de aquí estamos tratando de ser luz, pero también es bueno de repente quitarnos esas armaduras, porque luego pesan mucho. Eso es lo que trabajo yo en mis talleres sobre los arquetipos, ¿no? Tratar de que no nos habiten, sino los habitamos nosotros, ¿sale? Bueno, Eh, pues vamos cerrando el programa, querido Osvaldo. Creo que ha sido un programa muy enriquecedor y me parece que nos enfocamos mucho al primero. Me gustaría que para ir cerrando dijeras una o dos cosas o categorías o aspectos o indicadores del 2 y del 3. Ya que está instalada la enfermedad, ¿qué hacer en tema? Pues no sé si sea correcto llamarle prevención o ya más bien es acción, ¿no? A ver, platícanos. Mira, eh, yo como epidemiólogo trabajé mucho la parte de la prevención en campo y voy a hacer una expresión que espero no ofender a nadie. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Mm, Ese era un lema que traíamos nosotros allá en el campo. Me tocó trabajar en una zona endémica para dengue ujú, y ahora sí que mi intuición me dijo, vete a trabajar con los niños. mm, Entonces, hice un grupo de niños en ciertas escuelas y trabajé sobre la prevención de dengue, que consiste en limpiar, quitar, tirar todos los botes, recipientes igual. cacharros, agua acumulada en su hogar Mm, y frente a su hogar si es que había arroyos, ríos. Y fíjate que tuve tanto impacto en ese sentido. Los niños aprendieron así, rapidísimo. Y eran los niños los que educaban a los papás o los que jalaban a los papás para ir a hacer la limpieza de los cacharros. Entonces, ahí es donde te das cuenta, ok, la forma de educar a la sociedad hoy en día es muy difícil. Educar en el sentido de salud, de prevención. Ya no nos hacen mucho caso. Sin embargo, digo, esto entra a colación en el aspecto de la prevención primaria. Tratar de educar a nuestros niños, que sean ellos los empoderados para prevenir una diabetes, una hipertensión, un cáncer, independientemente de que nosotros traigamos sí o sí genética o la parte genética en la familia. qué bonita experiencia. En la parte primaria, perdón, secundaria, cuando ya la enfermedad está detectada, obviamente esa enfermedad te va a traer complicaciones en un futuro, sí o sí. Hoy en día nosotros en el área médica estamos controlando, ya no estamos curando muchas enfermedades, estamos controlando enfermedades. Entonces, al estar controlando enfermedades, estamos metiendo medicamento, estamos metiendo químicos. Obviamente eso va a acelerar aún más las complicaciones de estas enfermedades. ¿Qué hacer ahí en ese aspecto? Bien fácil y sencillo. Hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que te van a ayudar a que esa enfermedad no te siga degenerando, no siga evolucionando rápidamente? Pues hábitos en el aspecto del ejercicio, que es bastante bueno. Hay que hacer mucho ejercicio, hay que mover los tejidos, las células, los órganos, hay que crear hábitos saludables en la alimentación, lo mejor posible, porque sabemos que hoy la alimentación, pues todo está procesada, todo es químico, pero en la medida de lo posible, tratar de evitar consumir muchas harinas, mucha grasa magra, harinas refinadas, Blanco, suplementarnos. doctor, lo blanco, azúcares, sal, El harinas. azúcar, que es el peor veneno para el ser humano, que es uno de los
detonantes para dos enfermedades principales, pero sobre todo casi en todas, ¿no? Que es la diabetes y cuando se está desarrollando un cáncer, el azúcar también es maligna. Ujú. Entonces, yo creo que esos hábitos preventivos, esas acciones preventivas, que son fáciles, tan sencillas de aplicar en cada uno de los seres humanos, evitaría muchos dolores de cabeza en un futuro. Pero son tan sencillas y Bueno, fáciles. para Y ti, la parte de la terapeuta. suplementación, Gaby, que es muy importante, perdón. Ujú. ¿Por qué es suplementación? Porque nosotros como seres humanos pues estamos conformados por billones de células, que esas células requieren vivir bajo el mandato de una vitamina, de un mineral y un antioxidante. ¿De dónde se supone que nosotros los seres humanos deberíamos estar obteniendo minerales, vitaminas y antioxidantes? Pues de los alimentos. Oh, sorpresa, el 95% de los alimentos hoy en día están completamente procesados. Entonces, ¿qué sustituye ese alimento? Pues un suplemento, un buen suplemento que también es una acción de prevención, una acción, una buena medida para Claro, el poder seguimiento, los vivir saludablemente. muy bien. Eso es lo que puedo comentar, Gaby. Pues Hay cosas mucho más, pero es lo que... interesantes. No, no, tenemos toda la tercera temporada, doctor. Vámonos despacio, que vamos lejos. Pues me quedo con dos cosas, Osvaldo. Los niños, ¿no? Los niños, bueno, mi primer carrera es preescolar, profesora de educación preescolar, y esto que acaba de mencionar el doctor Osvaldo es la neta del planeta. Yo un millón de veces vi, no fumes, papá, no tires la basura, ¿por qué tomas chela? No digas groserías. Un chiquitito de 3 años que yo amé trabajar con niños de 3 años, muchos años. Entonces los niños terminan educando a los padres. ¿Qué digo con respecto a chango viejo, siempre da maromas o a mi manera o de algo me he de morir, ¿no? Son la rigidez de las corazas. Nosotros crecemos y esas maneras que hemos tenido de afrontar el mundo, querido Likers, se va rigidizando conforme pasa el tiempo, es hasta por lógica. Entonces, claro, conforme somos más grandes, no es lo mismo trabajar con una cosita así que con una cosa así que con una cosa más gruesa. Estoy hablando a nivel simbólico del cuerpo energético. Entonces, en efecto, es un poquito más complicado cuando se trata de adultos. Ya nuestras defensas están más implantadas, tienen más años, los canales neuronales de la necedad ya están bien profundos, pero no, no se preocupen, sí se puede, sí se puede. Si no, no nos dedicaríamos a esto, ¿verdad? Claro que se puede, no es tan fácil como con los niños, pues los niños tienen todo muy tierno, ¿no? Sus defensas no están tan fortificadas, etcétera, se están desarrollando neuronalmente. Entonces, qué bonito lo que nos contaste con respecto a la prevención del dengue. Yo trabajé muchísimas campañas, repito, con palabras de amor, gracias, por favor, de nada, te amo, ¿no? Que yo le llamé palabras mágicas. Y era maravilloso observar, papá, te amo. Y el papá, todo rígido, papá, te amo. La maeta Gaby dice que es una palabra mágica. Tú me tienes que contestar, ¿tú me amas, papá? Y el papá no le quedaba de otra más que te amo. ¿No? Les cuesta a veces tanto trabajo. Y así con la basura, y así con la fumada, y así con la tomadera, y así depende del ambiente donde trabajamos, donde estaba inserto el jardín de niños. Entonces, todo un tema, la educación y la prevención. Queridos likers, el tema de las emociones. El tema de la autogobernanza, no se lo pasen por el arco del triunfo, bien importante. El doctor lo hace sentir muy fácil porque él y yo amamos hacer ejercicio.
Amamos, no me lo van a creer. El lunes, nadé una hora, hice mi ejercicio normal de gym y me dieron un bono por mi linda cara de 3 horas para tomar clases de baile y me eché las 3 horas. No les digo que fue fácil, no, no fue fácil. Ya a las 9 de la noche en la clase de salsa estuve a punto de rajarme, pero dije, no, pues sí, me encanta el baile, venga. Y me aventé la hora de bachata, la hora de cumbia y la hora de salsa. ¿Cómo no? Pero la realidad es que no es fácil, no es fácil porque no a todas las personas les gusta hacer ejercicio. Mm. La verdad que es lo fácil es echar la hueva. Lo fácil es abrirte un gansito cuando tienes hambre. Lo fácil es comprarte un refresco con gas y echártelo. Lo fácil cuando estás ansioso es prender un cigarro. Lo fácil cuando tienes dolor es embriagarte. Eso es lo fácil. Pero ya lo dice la palabra, el camino es por la vereda angosta. Ahí está la autogobernanza. Aquí mando yo. Vamos a seguir hablando de estos temas. Entonces, queridos likers, les traigo una sorpresa. Mi próximo taller, Los espejos del alma, la evolución del ánima y el ánimos. En mi taller pasado, querido Osvaldo, déjate platico que estuvo increíble. Lo di en el centro de Coyoacán, en un lugar muy, muy lindo, y hablamos sobre los arquetipos. Y ahora trabajamos la bruja, trabajamos el viejo sabio, trabajamos el héroe, pero ahora, fíjense muy bien, vamos a trabajar la evolución del ánima y el ánimos desde la neurobiología y la alquimia. ¿Con qué se come esto? Se come porque algunas personas a veces se enamoran de Tarzán y Tarzán se enamora de es esa parte instintiva, sexosa, donde todo lo que te interesa es que esté bien buena la chica y a ti que te haga match y que tengas química con el cuerpo del otro. Está bien para una etapa, ¿no? Pero va evolucionando, no se queda la psique todo el tiempo, va evolucionando hasta llegar a Sofía y el viejo sabio, donde se trasciende esa parte y se llega a una sabiduría, pasando por el cuerpo, por Elena, por la que busca ser rescatada, por el héroe que le encanta andar rescatando a las princesas y luego salen tan lastimados. Entonces vamos a aprender los secretos para que en vez de que nos habiten, nosotros los habitemos. ¿Se puede esto desde la neurobiología y la alquimia? Sí, sí se puede. Así es de que, bueno, en cuanto tenga a las 10 personas en este taller, lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer en el bosque de Tlalpan. Fíjense el objetivo, realizar un recorrido vivencial, somático y alquímico para reconocer, transitar y reconciliar las 4 estaciones evolutivas del ánima y el ánimos, desde el instinto hasta la sabiduría, corteza prefrontal. Pues muy bien, la sabiduría tiene que ver con la conciencia. ¿Y la conciencia dónde se aloja? En este cuerpo. Se aloja en el cuerpo, no se aloja fuera de tu cuerpo. Todo está en el cuerpo. Por eso es muy importante esta temporada, queridos likers. Vamos a seguir trabajando temas apasionantes. Así es de que, bueno, querido doctor Osvaldo, gracias por haber estado el día de hoy. Vamos a estar en directo. El doctor Osvaldo y yo vamos a estar contestando todas las preguntas, los comentarios en directo, jueves a las 7 de la noche. ¿Cómo te despides, querido amigo? Yo creo que tratar, tratando, más bien, de hacer conciencia con todos los que nos están escuchando y viendo. Si un hábito que tú generaras en tu vida, cualquiera que sea, te cambiara tu forma de vivir y te hiciera más saludable, ¿lo harías o no lo harías? Pues yo me voy a poner de abogada del diablo. Te van a decir de querer, sí, pero de hacerlo, como dice una paciente, no tengo watch especial para hacer ejercicio. No tengo ropa especial para hacer ejercicio y tampoco tengo ganas, doctora.
Entonces estoy buscándole qué ejercicio puede hacer. Tai Chi Chuan, caminar, no necesariamente les tiene que gustar lo que a uno les gusta, ¿verdad? Pero qué buena tu reflexión. Claro que lo haríamos, por supuesto que lo haríamos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque traemos ahí todo lo que hablaste al inicio, ¿no? De las programaciones, el inconsciente, los pensamientos limitantes, ¿no? Así es, Gaby. Eso es lo que nos ha limitado y nos sigue limitando en muchos aspectos de la salud. Pero por eso estamos aquí, queridos likers, para tirar esos mitos, para cambiar esos pensamientos limitantes, para hablar de ciencia. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Osvaldo Servín, por habernos acompañado el día de hoy. Te veo el próximo jueves a las 7. Muchas gracias, queridos likers. Yo soy Gaby Gallegos, aquí Central Corazón. El camino a la plenitud. Y como escribí antier en mi post, no hay un tema, no he encontrado un tema que no tenga que ver con la plenitud. Así es de que bueno, les espera la pequeña Crisol Jean con otro cuento y otra sorpresa para el próximo jueves. Hasta pronto y gracias a Dios. Gracias, Gaby. Buenas Gracias. noches. Bonita noche. Gracias a ti, querido amigo.